Y antes de adentrarnos en el Salmo que estaremos viendo en esta mañana, yo quisiera que pensaran en algo, que meditaran en algo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el pecado que más practican los hombres hoy? Estadísticamente se ha demostrado que hay pecados que se practican más que otros. Pero, ¿cuál es el pecado que más practica la humanidad hoy? Quizás comiences a reflexionar en tu propia vida, le des el para atrás al cassette de tu propia vida y comiences a meditar en tus propios hechos delante de Dios. Y quizás pienses en cuál es el pecado con el que más tú le has fallado a Dios y digas, bueno, quizás este pecado es aquel con el que más falla la humanidad hoy a los ojos de Dios. O quizás comienzas a mirar el pecado de aquellos que te rodean, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu hogar, ya sea en tu escuela, ya sea en tu vecindario, y comienzas a hacer algunas estadísticas y digas, bueno, los pecados que más yo veo que se repiten en el mundo hoy son este o este. Y quizás ese es el pecado que más se practica en la humanidad hoy. Pero saben, mis hermanos, este pecado, el que más se practica en el mundo hoy, tiene una característica peculiar, y es que es muy sutil. Somos capaces de distinguir este pecado en la vida de otros. Somos capaces de verlo con facilidad en la vida de otros, pero saben, es muy difícil verlo en nuestras propias vidas. Aborrecemos este pecado en la vida de otros. Lo detestamos, lo despreciamos cuando vemos que otros practican este pecado, pero no nos gusta que lo señalen en nosotros. Este pecado lo despreciamos en otros, pero muchas veces defendemos su presencia en nosotros. Este pecado afecta la visión de aquellos que lo practican, haciéndoles verse a través de una lente coloreada y que distorsiona la realidad de su vida. Este pecado y sus hechos horribles en los hombres es algo hacia lo cual Dios siente una repugnancia especial. Y para poder conocer más acerca de este pecado, el cual la Biblia habla claramente y enfáticamente, quiero que me acompañen al Salmo 75. Salmo 75, en el cual estaremos viendo lo que Dios dice acerca de este pecado y la conducta divina ante el mismo. Salmo 75 dice así al músico principal sobre el no destruyas, Salmo de Asaf. Cántico. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruina la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebraré todo el poderío de los pecadores, pero el poder de los justos será exaltado. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, en tu palabra, en tu pueblo, yo te ruego que por medio del Espíritu Santo hables a tu iglesia en este momento, Señor. Que tu iglesia sea edificada y que tu nombre sea exaltado. Sé con el predicador, Señor, instrumento inútil en tus manos soy. Guíame, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo, como todos sabemos, pertenece a lo que es la poesía hebrea. Y saben, para poder entender mejor este salmo, déjame hablarte un poco acerca de la estructura del mismo. Y este salmo tiene una estructura singular, y es que tiene, según los estudiosos, este salmo tiene una estructura de sándwich. Y déjame explicarte qué cosa es un sándwich. ¿Saben qué cosa es un sándwich? No es muy difícil saber qué cosa es un sándwich. 2 tapas de pan y en el centro un contenido. Este salmo tiene esa estructura.
Nosotros vemos en el principio del Salmo una alabanza y al final del Salmo encontramos de nuevo otra alabanza. Y en el centro del Salmo encontramos el contenido del mismo, el cual está estrechamente relacionado con el juicio de Dios acerca del pecado, del cual ya les he estado dando pistas. Así que este Salmo comienza con una alabanza a Dios, donde nosotros notamos que el salmista quiere exaltar el nombre de Dios por una gratitud. Y es por eso que vemos que en el verso 1 dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, por cercano está tu nombre. El salmista tiene innumerables hechos que dan veracidad a la verdad que nos está poniendo en este verso, y los cuales él ha recogido en su mente y por ello quiere exaltar el nombre de Dios. Y es que el salmista ha contemplado a través de los hechos que ha vivido el pueblo de Israel que Dios está cercano. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y nosotros escuchamos que Dios está cercano, que su nombre está cercano, no significa otra cosa de que la presencia de Dios está con su pueblo. Nosotros leemos cuando se fue a inaugurar el templo por Salomón, ¿recuerdan? La Biblia nos narra este hecho y Dios había determinado poner su nombre en aquel lugar. Y cuando el templo fue inaugurado, ¿qué pasó? La presencia de Dios inundó aquel lugar al punto de que los sacerdotes y los levitas no pudieron ministrar en él. Así que cuando el salmista eleva una alabanza de gratitud a Dios diciendo que cercano está tu nombre, el salmista está agradecido porque la presencia de Dios está con su pueblo. El Dios que se le había revelado a Abraham, que posteriormente se le reveló y le dio promesas también, o reafirmó promesas a Jacob. El Dios que se le había mostrado en aquella zarza ardiendo a Moisés, que también se mostró a su pueblo en majestuosas maravillas y prodigios en la tierra de Egipto, que habitó y vino e hizo temblar aquel monte Sinaí. Es el Dios que ha determinado habitar ahora entre su pueblo en un tabernáculo y posteriormente en un templo. Su presencia entre su pueblo ha traído para su pueblo innumerables bendiciones. Y el salmista tiene todo esto recogido en su mente y por eso quiere exaltar el nombre de Dios. ¿No es acaso evidencia en todo el relato del Antiguo Testamento la presencia de Dios con su pueblo, guiándole, por ejemplo, en el desierto, con una columna de nube de día y una columna de fuego en la noche? ¿No es evidencia de la presencia de Dios entre su pueblo cuando hacía descender maná del cielo todos los días excepto el sábado? ¿No es evidencia de que Dios está con su pueblo cuando hacía brotar agua de la roca? ¿O cuando les hizo conquistar naciones mucho más poderosas que ellas, amuralladas, fortificadas, ejércitos en la tierra prometida? Cuando este pueblo ganadero, pastores de ovejas, campesinos, fueron a entrar. Todos estos hechos dan evidencia de que Dios está con su pueblo. Y el salmista lo conocía y por ello eleva alabanzas de gratitud a Dios. Ahora bien, mis hermanos, es verdad que todos estos hechos dan testimonio de que Dios está con su pueblo. Pero como iglesia, como su pueblo nosotros hoy, ¿cómo sé que Dios continúa cerca de su pueblo? ¿Cómo puedo tener la misma certeza del salmista que me lleva a mí a exaltar su nombre? Oh, amados hermanos, esa certeza, esa convicción, esa seguridad, esa confianza de que Dios continúa con su pueblo, solo te la pueda dar aquel cuyo nombre es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esa seguridad de que Dios aún hoy en el siglo XXI continúa con su pueblo, solo te la puede dar aquel que descendió de los cielos y vino y habitó entre su pueblo. Aquel que sin culpa, sin transgredir la ley de Dios, sin cometer ningún pecado, fue a la cruz por los pecados de su pueblo, quien resucitó al tercer día para justificarnos y para darnos vida, quien ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios, pero no nos ha dejado huérfanos, sino que nos ha dado su Espíritu Santo para dar testimonio al pueblo de Dios que Él continúa hoy con su pueblo. Como dice Pablo, la carta a los Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Sin embargo, en una ocasión San Agustín, este teólogo, hablando acerca de su propio pecado y de su relación con Dios, dijo estas palabras:
No está lejos de mí tu justicia, oh Dios, ni siquiera cuando yo estoy lejos de ti. No está lejos de mí tu justicia, oh Dios, ni siquiera cuando yo estoy lejos de ti. Dios está y estará siempre con su pueblo, pero en ocasiones nosotros podemos estar lejos de Dios. Sabes, mi hermano, tú puedes estar asistiendo cada domingo a este lugar. Tú puedes ser de aquellos que no se pierde uno de los cultos fabulosos que se celebran en este lugar. Tú puedes estar, mi hermano, quizás participando de los grupos de comunidad, de las casas culto que se celebran entre semana. Tú puedes aún estar participando del grupo de alabanza o de los ministerios de enseñanza que se celebran en esta iglesia y aún así estar lejos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tu cercanía a Dios no depende de la cantidad de actividades en las que participes, las cuales son buenas, las cuales te acercan a Dios, pero tu cercanía a Dios depende más bien de la búsqueda del rostro de Dios a través de la lectura y de la meditación de las Escrituras, de la práctica de una oración continua, de una vida de santidad obedeciendo los mandamientos de Dios y de una comunión genuina y amorosa con tus hermanos. Cuando tú practiques estas verdades, cuando tú hagas uso de estos medios de gracia, tú entenderás cada día más qué significa que Dios está con su pueblo y que tú te estás acercando a Él, y podrás, como el salmista, romper en alabanzas de gratitud a Dios cuando contemplas en tu propia vida de que Dios continúa cerca de su pueblo. Pero quiero decirte algo más, y es que al final del verso 1, que acabamos de leer del Salmo 75, el salmista dice: los hombres cuentan tus maravillas. ¿Cuáles maravillas? ¿Quiénes hombres cuentan sus maravillas? No son aquellos que no conocen a Dios ni conocen los hechos extraordinarios que Dios hace a favor de su pueblo. Es su pueblo, es su iglesia quien cuenta estos hechos maravillosos y gloriosos que hemos contemplado en nuestra propia vida y en nuestra vida como comunidad. ¿Saben? Estas maravillas son las que se nos narran a partir del verso 2 al 8. Y tienen una estrecha relación con el juicio de Dios. Así que déjame leerte solamente el verso 2. Al tiempo que señalaré, está hablando Dios aquí, no el salmista. Dios es quien habla en el verso 2 de este salmo. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. El juicio de Dios, mis hermanos, es algo maravilloso, porque ese juicio tiene dos características fundamentales, y es que es a su tiempo y que es rectamente. El pueblo de Israel había vivido muchas injusticias por las naciones vecinas, quienes en su arrogancia se habían levantado en contra del pueblo a fin de destruirlo. ¿No fue lo que vivieron en los días de Egipto? ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel peregrinaba hacia la tierra prometida? ¿Cómo naciones alquilaron falsos profetas para maldecirles? ¿Cómo naciones trataron de destruirles? Pero el pueblo de Israel sabía claramente que Dios juzgaría a tiempo, y lo hizo, la maldad de todos aquellos que se opusieron a ellos. Las maldades, mis hermanos, que celebran y practican los hombres de hoy no quedarán impunes. Escúchenme, las maldades que se hacen en el mundo de hoy no quedarán impunes. Las iniquidades de los hombres no quedarán sin la retribución debida. Por muy secretas que sean, por muy ocultas que se hagan, las maldades de los hombres no quedarán sin el castigo debido. Y esto, mis hermanos, es maravilloso, pues Dios tiene un tiempo señalado en que juzgará todas las injusticias que los hombres hacen y de las cuales muchas veces el pueblo de Dios también sufre. Hace unos años leía una ilustración en un libro. Es una historia ficticia, pero me llamó la atención. Esta historia está centrada en que Satanás tenía 3 súbditos, los cuales había entrenado para ir y arruinar la tierra, para ir y engañar a los hombres. Recuerden, es una historia ficticia. Y cuando Satanás ya había entrenado a sus súbditos, les preguntó a 3 de ellos: ¿cómo van a ir a engañar la tierra, a engañar a los hombres? Y uno de ellos le dijo: ¿saben? Yo le voy a decir a los hombres que Dios no existe. Satanás se quedó pensando y le dijo: ¿saben? Esa mentira puede ser que tengas éxito con ella, pero quiero decirte algo. La creación da evidencia de que Dios existe,
Pero además el pueblo de Dios tiene un mensaje que ellos le llaman el Evangelio, que habla de que Dios se ha encarnado y ha habitado entre su pueblo. Así que creo que con esa mentira puedes tener algo de éxito, pero no mucho. Así que le preguntó al segundo, ¿y tú cómo vas a ir a engañar a los hombres? El segundo le dijo, oye, yo lo que le voy a decir a los hombres es que el amor al prójimo es una falacia. Eso es una mentira. Eso es que la gente se aprovecha de nosotros. Satanás lo miró y le dijo, compadre, creo que puedes tener éxito con esa mentira también. Pero tú sabes, hay hombres que dedican sus bienes, sus recursos a ayudar a las personas. Pero mira a los cristianos. Ellos muestran ese amor al prójimo, aun cuando el prójimo está en contra de él, lo maltrata, abusa de él. Ellos a pesar de eso muestran el amor al prójimo. Así que no creo que tu mentira tenga mucho éxito, pero no te quito la idea. Miró al tercero y le dijo, ¿y tú qué tienes entre tus garras? Bueno, venga, dispara para acá. Y el tercero le dijo, yo voy a decirle una mentira al hombre. Y es que al final de su vida nadie les va a juzgar por lo que hace. Satanás se quedó pensativo y le dijo, oye, compadre, esa mentira sí va a tener eso. Y mis hermanos, parece algo de lo que estamos viviendo hoy. El hombre vive y deshace como le place y parece que nadie juzga la maldad del mundo. La demora del juicio de Dios que vemos en este salmo no parece favorecer a la justicia, sino más bien que parece favorecer a la maldad de los hombres. Que cada día más vemos que los pueblos de esta tierra siguen haciendo caso omiso a Dios, siguen haciendo caso omiso a las leyes de Dios, establecen sus propias leyes, algo que parece algo irracional, establecen principios morales que parecen ilógicos, como por ejemplo, hace poco estaba leyendo un artículo acerca de algunos lugares en los Estados Unidos, donde tú puedes robar hasta $950 y no ser juzgado por eso. Tú puedes entrar en ciudades en los Estados Unidos que tú puedes robar hasta $950, no más. Y por eso no ser juzgado. Quizás eres juzgado por allanamiento, por maltratar a la persona, pero no vas a ser juzgado por robar $950. O cuando en Portland, por ejemplo, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos, se retiraron los fondos del sostenimiento de la policía. ¿Quieres ver algo más absurdo que eso? Las personas que están centradas en mantener el orden y la justicia social les dijeron que ya no había salario para ellos. Se desapareció la policía de Portland y en cuestiones de 48 horas el índice de criminalidad en Portland aumentó un 30%. ¿Quieres ver las cosas más absurdas y lógicas que esto? ¿Quieres ver algo más absurdo y lógico que permitir este tipo de acciones? Al parecer la justicia en este mundo no está funcionando como debería ser. La humanidad se arruina. Las injusticias están al orden del día, la maldad aumenta rápidamente y el mundo parece sucumbir, el mundo parece irse a pique. La humanidad ha entrado en una especie de caos que parece que nadie lo va a ordenar. Las leyes que se establecen parecen absurdas. Las cosas que el hombre establece como morales parecen ilógicas. Y la iglesia de Dios, el pueblo de Dios en este tiempo, lo sufre, lo padece y le preocupa. A veces, hermanos, no puedo negar que tenemos deseos, yo principalmente, y anhelos de que Dios lleve su juicio a cabo ya sobre esta tierra. A veces somos tan dañados por los actos horribles que los hombres hacen, por sus actos pecaminosos, que queremos que Dios lleve a cabo justicia ya sobre este mundo. Pero a veces queremos que la justicia se lleve a cabo por nuestras manos o por nuestros medios. Pero Dios nos dice en el Salmo, en el verso 3 al final, se arruina la tierra y sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Mis hermanos, no importa cuántas injusticias te toquen sufrir, no importa cuántas críticas te toquen vivir en tu trabajo, porque no robas como ellos, porque quizás no practicas las obras negativas que ellos hacen, no importa cuánto te critiquen en tu escuela, porque no te vistes como ellos, o porque quizás no hablas palabras obscenas como ellos, porque quizás no vas a la discoteca con ellos, o no importa cuánto te critiquen o calumnien de ti, porque determinaste ser ama de casa y dedicarte al bienestar de tu familia, a criar a tus hijos, a atender a tu esposo. No importa aún cuánto te critiquen tu familia o tus amigos, porque determinaste seguir a Cristo. No te precipites, no te desesperes, espera en Dios, pues Él juzgará todas las maldades de este mundo. El mundo parece un caos, y así lo es. Por donde Dios no está y ni aparece en ningún momento. Pero mis hermanos, Dios ha dado leyes a este mundo.
Leyes que están constantemente ajustando el desorden que nuestros pecados crean. De modo que el mundo, aunque puede parecer que se está saliendo de control y que nadie le pone el control, Dios sigue el control. Como dice en el Salmo, yo, hablando Dios, yo sostengo sus columnas. El mundo parece que se está tambaleando, la maldad sigue en aumento, pero Dios nos dice, miren a mí, que sigo al control de este mundo. Pueblo mío, miren a mí, que sigo gobernando y controlando este mundo. Mis hermanos, Dios no es como algunos se lo imaginan. Lamentablemente algunos se imaginan a Dios como distante, como separado, como ajeno a lo que está ocurriendo en este mundo. Algunos creen que Dios creó este vasto mundo lleno de universos, de estrellas, de soles, de planetas, y le dio leyes y lo dejó funcionando ahí. Y Dios lo mira de lejos. Es como un relojero que toma un reloj, engrana todos los engranajes, todas las piececitas, y luego le da vuelta y lo pone ahí en un lugar y solo lo mira cuando necesita saber qué hora es. Pero nuestro Dios no es así. Pensar así de Dios es pensar diametralmente opuesto a las Escrituras. Es pensar la verdad que Dios nos ha revelado de sí mismo a través de las Escrituras. Dios tiene un interés especial sobre su creación y esto nos mueve a sostenerla continuamente. Por tanto, mis hermanos, en medio del caos y de la injusticia que nos ha tocado vivir en nuestra generación, debemos tomar consuelo de que Dios está al control y así vivir. Pues si Dios, mis hermanos, directamente nos dice en este salmo que Él, al final de los días, juzgará a los hombres, juzgará sus injusticias, dice en el verso 4 en adelante, habla ya más directamente a aquellos que se rebelan contra Él y que se levantan contra Él con ese pecado que es el que más practican los hombres en el mundo. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis, conservéis el guido. Y este es el pecado que más se practica en el mundo hoy, el orgullo, la arrogancia, la soberbia. Y si hacemos un mapa histórico de este pecado, vamos a notar quizás que uno de los hechos más claros que nos revela cómo el hombre se ha vanagloriado y enorgullecido en contra de Dios fue en Génesis capítulo 11. ¿Recuerdan la torre de Babel? El hombre quiso asentarse en un lugar y levantar una gran torre y hacer su nombre. Y quizás ustedes se preguntan, bueno, ¿qué hay de pecado en construir? Bueno, no hay nada de pecado en construir. Pero el hecho está en que Dios, que él había dicho al hombre en Génesis, que se multiplicara, que se expandiera sobre la tierra y la sojuzgara, y el hombre ha determinado hacer ¿qué? Reunirse en un lugar, levantar una torre y hacer su gran nombre. En otras palabras, el hombre está pecando contra Dios. El orgullo, mis hermanos, el orgullo estopa la obra de Dios. ¿Saben, mi hermano? El orgullo fue el primer pecado, el primer enemigo de Dios. Fue el orgullo que hizo que Satanás fuese desechado de los cielos. Y a la luz de toda la Biblia nosotros encontramos que el orgullo es descrito como un terreno fértil, un terreno bien abonado, bien surcado, bien preparado, para que de él broten todo tipo de pecados. El orgullo tiene su trono en el corazón de aquellos que no conocen a Dios. Tanto el impío como el necio, como el insensato, ha dicho en su corazón que no hay Dios. Y esto es una evidencia de arrogancia y orgullo en el corazón del hombre. Los orgullosos, los arrogantes, los soberbios son sus propios dioses. Quieren ser el centro del mundo, quieren que les sirvan y les rindan alabanzas. El necio, el impío, vive en la fortaleza del orgullo. Es en esa fortaleza donde ellos se ven como el centro del mundo. Ellos quieren que les rindan alabanzas, que los honren a ellos. Vemos que tratan en ocasiones severamente a otros, tratan a los que los rodean como inferiores a ellos. En la fortaleza del orgullo, el orgulloso prefiere a algunas personas por encima de otras. Alaba y reconoce a otras personas porque quiere que hagan lo mismo con él. El orgulloso busca cubrir sus faltas y sus pecados para no hacerlo visible a los ojos de los hombres y no quedar mal. Todos los pecados nos alejan de Dios, mis hermanos. Todos los pecados.
pero el orgullo nos eleva directamente en contra de Dios. El orgullo eleva el corazón del hombre por encima de Dios y contra Dios. Es por ello que vemos que Dios habla en este salmo y da una serie de advertencias. No hagan eso, hombres. No se enaltezcan contra mí. No se enorgullezcan contra mí. La Biblia nos deja diferentes ejemplos de hombres a quienes Dios permitió en un momento de su historia alcanzar cierta personalidad o cierta posición de eminencia. Y cuando llegaron ahí, se rebelaron contra Dios y Dios los humilló. ¿No se acuerdan del faraón? Cómo adquirió una posición y estuvo ahí como Dios en Egipto, y Dios le decía, deja ir a mi pueblo, y el faraón decía, no, yo soy Dios, no los voy a dejar ir, y Dios le castigaba. Hasta un punto en que Dios los humilló. Pero ¿se acuerdan de Nabucodonosor? Alcanzó una posición de grandeza, tuvo grandes dominios, conquistó grandes reinos, se enalteció, ¿y qué pasó? Dios lo humilló. ¿O se acuerdan de Belsasar en los días de Daniel en el exilio? ¿Qué hizo Belsasar? Tenía un lugar de eminencia y tomó los utensilios del templo de Dios para banquetearse, para darle la concubina hacia los príncipes que comían contra él. ¿Y qué pasó? Dios lo humilló. ¿Y se acuerdan de Amán en los días de la reina Esther? ¿Qué pasó? Un ejemplo claro en la Biblia de orgullo, de arrogancia. ¿Y qué ocurrió con él? Quería destruir el pueblo de Dios. Dios guardó a su pueblo y lo humilló. Herodes, Hechos capítulo 12, matando a los apóstoles, metiendo presos a los cristianos para congraciarse con el pueblo, y Dios lo humilló. Satanás, los demonios y todos aquellos que en su arrogancia se levantan en contra del evangelio, en contra del pueblo de Dios, al final de la historia, Dios los va a humillar. Dios juzgará el orgullo en el corazón de todos aquellos que abiertamente se rebelan en contra de él y lo niegan. Y el salmista nos dice en el verso 7 en adelante hasta el 8, de que Dios tiene en su mano, metafóricamente, un cáliz, una copa donde Dios fermenta algo. Es un vino, es de manera metafórica algo que Dios dará a beber a los hombres que en su arrogancia, en su orgullo se rebelan contra él. ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué cosa es ese vino, esa fermentación que tiene Dios en un cáliz? ¿Qué cosa es, mis hermanos? Es la ira de Dios. La ira de Dios que se derramará sobre aquellos que en su ignorancia y en su arrogancia se rebelan en contra de Dios. Vale destacar en este punto, hasta donde hemos llegado, que no hay ninguno de los que está sentado en este salón que no haya practicado este pecado. Mis hermanos, el orgullo está en el corazón de todos los hombres por naturaleza. El orgullo es un pecado presente en el corazón de la humanidad. Pero a diferencia de los impíos, a diferencia de aquellos que son orgullosos y arrogantes y que no reconocen a Dios, hoy nosotros como su pueblo podemos decir que ni siquiera se nos va a acercar esa copa de la ira de Dios. Esta copa, este cáliz que está destinado para todos aquellos que han forjado sus vidas orgullosas en contra de Dios, será vertido sobre ellos. Pero a la luz de todo el Nuevo Testamento, esta copa, este cáliz que retiene la ira de Dios, no se le acercará al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no beberá ni siquiera una gota de este cáliz. ¿Y saben por qué? No es porque eres menos orgulloso que los demás. No es porque tienes más fe que otros. No es porque no eres un necio o un insensato, porque quizás pienses, no, yo nunca he dicho en mi corazón, Dios no existe. Pero bueno, con tus actos pecaminosos sí lo niegas. No es tampoco porque seas mejor que otros, seas más inteligente y dejas el salmo y oye, al final de los tiempos Dios se va a poner más malo y va a destruir a todos aquellos que lo aborrecen, así que déjame apartarme. No es ni siquiera por eso. Es gracias a que el Señor Jesucristo bebió esa copa. Es gracias a que Jesús en el huerto de Getsemaní oró, Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad. Que no se haga tu voluntad, sino la tuya. Mis hermanos, fue en esa cruz
donde el Hijo de Dios recibió toda la ira del Padre por nuestros pecados. Fue en esa cruz donde Cristo bebió hasta la última gota para que tú y yo hoy no bebamos de esa copa. Fue en esa cruz donde tú y yo quedamos libres de beber la copa de la ira de Dios. No porque seamos mejores, ni porque seamos menos orgullosos, no. Es porque el Hijo de Dios determinó beber la ira del Padre recibida por nuestros pecados. Por tanto, como pueblo de Dios, tengamos cuidado con el orgullo. Y quizás algunos de ustedes digan, mi hermano, yo no soy orgulloso. Pero la pregunta que te debes hacer no es si eres orgulloso o no, sino más bien, ¿en qué área de tu corazón está el orgullo oculto? Porque todos sí somos orgullosos. El orgullo, como dije al principio, mis hermanos, es sutil. Se esconde en el corazón del hombre. Así que déjame darte unas pistas, quizás para que puedas entender y descubrir el orgullo oculto en tu corazón. El orgulloso le encanta señalar faltas. El orgulloso por naturaleza le encanta hallar la falta de los otros. Le encanta encontrar faltas en otros y no mira las suyas propias. No sé a ustedes cuántas veces le ha pasado que están viendo un sermón o están escuchando al pastor Iván o al pastor Rubén predicando aquí y dicen, wow, si el hermano fulano estuviera aquí, este mensaje le viene como anillo al dedo. ¿Cuándo a usted no le ha pasado eso? O están en la casa escuchando una predicación y dice, oh, si tal hermano que yo conozco que tiene ese pecado estuviera aquí, este mensaje le viene a él específicamente. Muchas veces nos pasa eso. Y esto es evidencia de que somos orgullosos. El cristiano que no es orgulloso se da cuenta que tiene mucho que santificar en su propia vida, que no tiene tiempo para estar husmeando los pecados de los hermanos. Otra evidencia de cómo puedes descubrir el orgullo en tu corazón, un trato severo. El que es orgulloso trata con irritación, trata con desprecio, con juicio a los otros. El orgullo se esconde detrás del menosprecio que mostramos a otros. Pero el cristiano que no es orgulloso, recuerda cómo Cristo lo ha tratado a él. Recuerda que él en su orgullo, en su arrogancia, Cristo le mostró misericordia y gracia. Y entonces comienza a buscar tratar a los hermanos de igual modo. Otra evidencia de cómo puedes encontrar orgullo oculto en tu corazón, una actitud defensiva. El orgulloso siempre está a la defensiva, siempre. Cuando tú le señales una falta, cuando tú le señales un error, cuando le señales un pecado, ¿qué hace? Trata de encubrirlo o de justificarlo. Pero el cristiano que no es orgulloso, mientras le señalen faltas, mientras lo critiquen, mientras hablen contra él, guarda silencio y espera en el Señor. Y quiero decirte algo, si tu hermano te señala una falta, no es evidencia de que ese hermano es orgulloso. Tampoco podemos ir al extremo. Más bien el hermano quizás lo hace con la intención de que tú corrijas esa falta. Pero muchas veces la actitud del orgulloso es ser defensivo, cubrir sus faltas, cubrir sus errores. Algo más para que evidencies el orgullo oculto en tu corazón, desesperado por la atención. El que es orgulloso tiene hambre de respeto, sed de atención, anhelo de adoración. Quiere ser el centro, quiere tener la última palabra, quiere que todo gire alrededor de él. Pero el cristiano que no es orgulloso, el cristiano que no lidia con el orgullo, no busca su propia gloria, no busca la gloria de los hombres, busca hacer y decir todo para la gloria de Dios. Así que mis amados hermanos, déjame decirte algo más con respecto al orgullo, ya casi culminando. El orgullo se alimenta de cualquier cosa. Obviamente mi esposa dice que yo tengo buena boca,
porque se refiere a que yo como cualquier cosa, casi de todo. Quiero decirte que el orgullo tiene muy buena boca también. ¿Oíste? El orgullo tiene muy buena boca. El orgullo se alimenta de cualquier cosa. Un halago de tu hermano, un reconocimiento en tu trabajo por tu excelente trabajo, quizás un reconocimiento por tus buenas notas en la escuela, o quizás cuando termines de predicar en un lugar o hablarles de otro evangelio, se te acerca y te da una palmadita en la espalda y dice: qué buen mensaje, mi hermano, qué buen sermón, qué buen consejo. El orgullo se alimenta de esas cosas. No estoy diciendo que estas cosas sean malas, son buenas y a veces nos anima a continuar haciendo esto para la gloria de Dios, pero ten cuidado, porque el orgullo aún se alimenta de esas cosas. El orgullo puede tomar estas cosas buenas y sutilmente despertar vanagloria en el corazón del creyente. Por tanto, puede ser que no seas orgulloso, pero hay muchas áreas de nuestra vida que han sido manchadas y maltratadas, afectadas por el orgullo. Si las has descubierto o si estás luchando contra ellas, lo cual me produciría mucho gozo saberlo en esta mañana, el primer paso es: arrepiéntete y acude al Señor. Pídele que en su gracia te ayude por medio de su Espíritu Santo para que santifiques esas áreas. Vuélvete al Evangelio. Porque sabes, así como el orgullo oculto en nuestros corazones nos llevó a muerte, así el reconocimiento de nuestro propio orgullo nos lleva a la vida para hacernos aferrarnos con más fuerza a la justicia de Cristo. Y como dije que este salmo tiene una estructura de sándwich, ¿recuerdan? Alabanza en el principio, contenido de juicio con respecto al pecado, el orgullo, la arrogancia del impío. El verso 9 y 10 termina con una alabanza de nuevo. No debemos olvidar cómo cierra este salmo, este maravilloso salmo. Vuelve de nuevo el salmista a alzar la voz en alabanza a Dios, reconociendo que al final de la historia Dios hará lo que se ha determinado. Y déjame decirlo más fuerte: Dios hará lo que le dé la gana. El inminente y justo juicio de Dios caerá sobre este mundo. La Biblia lo dice y así lo creemos. Pero como el salmista, los creyentes debemos alabar a Dios aún en medio de ese momento. El salmista ha venido mostrándonos en este salmo que Dios llevará su juicio al final sobre este mundo. En el verso 2 nos dice que ese juicio será su tiempo y rectamente. En el verso 7 nos dice que va a humillar a uno y a exaltar a otro. Y ahora en el verso 10, de manera paralela, nos dice que Dios traerá juicio y destrucción sobre el poderío del arrogante, de aquellos que no quieren creer en Él, pero que exaltará a todos aquellos que hemos confiado en Él. El fin del orgullo es esto: será destruido por Dios. Así como fue el primer pecado en los cielos, ejecutado por Satanás mismo, será el último pecado en ser destruido. Cuando Dios toma a Satanás, a sus súbditos y a todos aquellos que no han creído en el Evangelio y los condene para siempre. Igual modo el salmista nos deja ver que Dios recompensará a los justos, es decir, a todos aquellos que por la gracia del Señor hemos creído en su Evangelio. Nuestro Dios, mis hermanos, es imparcial y al final recompensará a cada uno según sus obras. Como vemos en el verso 10, retribución y castigo. Retribución y castigo para todos aquellos que en su arrogancia no han querido creer en Cristo. Pero gozo y paz para todos aquellos que por medio de la fe hemos creído en la muerte y resurrección de Cristo y hemos sido justificados de nuestro pecado y ahora procuramos con todas nuestras fuerzas vivir en obediencia al Evangelio. Así que mi pregunta en este momento es: ¿en cuál de los dos finales te ves tú? ¿En cuál de estos dos finales te ves tú? Mire el verso 10: quebrantaré todo el poderío de los pecadores. Esto es un final. Pero el poderío del justo será exaltado. Este es el otro. ¿En cuál de los dos te ves tú? Quizás, amigo mío, que estás aquí en este momento y que no has creído en Cristo, piensas en tu corazón y dices: yo no soy orgulloso, yo no soy arrogante, eso no es para mí. Bueno, déjame decirte, todo pecado tiene un ápice de orgullo, porque todo pecado se revela contra Dios y contra sus leyes. Así que si estás aquí hoy y no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, quiero decirte algo: tu final es triste. Te lo digo con urgencia, con prontitud. La Biblia lo dice: el final del impío es triste.
Pero si tú crees en el Señor Jesucristo hoy, te arrepientes de tus pecados, la Biblia dice que serás como el justo, quien Dios exaltará. Pero si eres de aquellos que ya han creído en Cristo, si eres parte del pueblo de Dios, mi hermano, gózate. Gózate en el Señor, porque el final de tu historia ya está garantizado. Ya Dios le ha dado la victoria a su pueblo sobre el pecado y le ha dicho que los exaltará para estar con ellos para siempre. Concluyo. A pesar de la brevedad de este salmo, Salmo 75, ya que solamente tiene 10 versículos, encontramos una verdad principal y es la que nos ha estado guiando en todo este tiempo. Exaltemos al Señor, quien juzgará el orgullo del impío. Pueblo de Dios, exaltemos al Señor, quien juzgará el orgullo del impío. Dios es digno de toda nuestra alabanza, pues Dios nos ha dado muchos testimonios innumerables, más de lo que nuestra mente puede retener, de que Él siempre ha estado con su pueblo y estará con su pueblo. Pues no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Y no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha garantizado que en el tiempo que era determinado, vendrá por su pueblo para que habite con Él para siempre. Pero mientras tanto, nos recuerda que su juicio será a su tiempo y será rectamente. Dios juzgará el orgullo del impío. Dios exaltará al justo, pero cortará al impío, ya que Él aún continúa gobernando soberanamente sobre este mundo. Por tanto, iglesia de Nueva Vida en este lugar, con todo gozo y seguridad, exaltemos el nombre de nuestro Dios y confiemos que Él sigue gobernando sobre este mundo. Oramos. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Te rogamos que tu iglesia la viva. Señor, en medio de este mundo de caos, de injusticia, te rogamos que nos ayudes a recordar la verdad del Salmo 75 y que podamos vivir a la luz de ella para honrarte y glorificarte en todo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.